con nosotros una autoridad, Jesús Leandro. Yo lo quiero mucho, trabajamos juntos en Unión Radio, al cual volvió con su ciclo pop, y es una eminencia. Vamos a conversar con Charlie Ball, vamos a hablar un poco de Charlie Ball. Tú sabes que él en la radio, cuando hacían los eventos, las navidades, yo departí mucho con él. Era un hombre muy cristiano, muy de fe, y enamorado del oficio, de la música, de la radio. Me dolió su partida. Bueno, a todos, mira, dejó un gran vacío justamente por eso, por su bonomía, siempre de buen humor, siempre, tú sabes, el chiste. Y, oye, fue tan inesperado, porque yo jamás me imaginé que una persona como Charlie sufriera un infarto, porque era totalmente antiestrés, al contrario, le decía a uno que no se estresara. Sí. Pero como dicen, la procesión va por dentro, quién sabe qué pasaría, porque él siempre estaba de buen humor. Y de repente me decía la esposa que, como él era tan bromista, estaban terminando de desayunar y la agarró y le dijo, me estoy yendo. Y ella pensaba que era broma. Y ¿Así? así fue. Wow. Ahora te veo y tú perteneces a tal vez la generación de locutores más ilustres. Y aquí ha habido bastante, pero en tu generación, bueno, tú estabas en la generación de Locher, Sí. que a mi juicio es una de las grandes figuras de la radio, Plácido Domingo, Garrido. Garrido, Napoleón Bravo, un gentío. Y tú sobrevives allí, sigues estando en la radio. Además, no te veo cana. No, gracias a Dios. Ahora No es hay pelo, cuando... pero canas tampoco. Sí, sí, sí. No, mira, es que la radio para mí no es un trabajo, es una diversión. Y ahora que uno tiene a la mano tantos recursos que no teníamos antes, cuando estábamos empezando, no existía el internet, si acaso una disquera te daba una fotocopia de la 100 caliente que estaba en ese momento, ahora no, ahora hay acceso a muchos medios que antes no teníamos. Tienes muchísimo más datos, cómo ilustrar tu programa. Y entonces, bueno, yo me divierto muchísimo haciendo el programa. Eso sí, como yo le digo a mis hijos que son locutores también, hay que tratar de ser Bueno, perfeccionistas. Dayana, quiero decirte que yo soy admirador de Dayana, no solo porque ella es una belleza, sino que es muy buena profesional. Sí, sí. Tiene Sí, esa capacidad de emocionarte, de subir, bajar, utiliza su voz con mucha conciencia. sí, es así. Ella se ha cuidado mucho de eso. ¿Y cuántos hijos tienes tú? 2, ¿Y los dos locutores? sí. Jesús tenía un programa en la emisora 88.1, cuando estaba aquí en Caracas, él está ahora en Miami. Pero yo siempre les decía, este locutor, aquí tienes todos mis libros, tienes todos mis discos. Yo tengo hasta los exámenes de la universidad. O sea, yo guardo todo. De hecho, a partir del 75 para acá, yo tengo ahí todas las cuñas que he grabado, los artistas que he entrevistado, los que he presentado, toda mi carrera Wow. de locución. Y esos son un montón de años. ¿Cuántos son? Sí, sí, imagínate, del 75. Falta del 75 al 71, que en ese tiempo no lo Pero tú llevaba. comenzaste en el 75. No, en el 71. Ah, Ciclopop. Me gradué en el 68 y debuté en el 69, el 17 de octubre. Y el 18 de Dios octubre, mío, tiene. ¡Wow! Ciclopop va a cumplir 50 años. 50 años, 50 años. El programa ya entró en su quinta década, cumplió 49 el 18 de octubre y tengo 52 de locutor. Imagínate tú, yo recuerdo los discos de Ciclopop. Hay uno, es el muy famoso, que es el que tiene la chaqueta con los parches. Y tiene a Turley Richard en... Torley escucha, Richard, Escuché la voz de Jesús, Un regalo de canción de Mason Williams, Ruby no lleves tu amor al pueblo de Kenny Rogers, Pata a Pata de Miriam Makeba. Bueno, 12 éxitos. Mira, te contaba que me meto a buscarla, escuché la voz de Jesús porque es una gran canción. Y Turley Richard es un catire, jamao, así, muy americano, ¿vale? Y con esa voz azota. Sí, tú sabes que en este medio hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Y entonces decían que cuando él cantó esa canción había perdido la voz. Eso lo decían. Eso es totalmente falso. Lo que sí que él es ciego. Cuando estaba pequeño, jugando, alguien le dio un golpe en el ojo y perdió la visión de ese ojo. Con el tiempo se le desarrolló una infección y le afectó el otro. Y quedó ciego. Pero Torley Richard, fíjate tú, aquí fue un gran éxito. En los Estados Unidos esa canción apenas llegó al puesto 99. Pero aquí en Venezuela en esa época Pegó varias veces. los disc jockeys
teníamos la posibilidad de seleccionar nuestra música. Entonces, cada quien se esforzaba por poner lo mejor. Te llevaba un disco a la disquera y te recomendaba esta canción, pero tú lo oías y conseguías que uno mejor ponías el otro. Entonces aquí se pegaron muchos temas que no pegaron en ninguna parte. Bueno, Escalera al cielo de Led Zeppelin, Exacto, que porque era muy larga. Ajá, y no la editaron en 45. Pero, por ejemplo, Padre e Hijo de Cat Stevens, no aparece. Samba para ti era el lado B de Oye Cómo Va. Esa la pegué yo. Yo me acuerdo que estaba Morel en ese tiempo en la Estación de la Alegría y me decía, oye, colega, y le digo, sí, esto... Porque yo me di cuenta, Gran tema. cuando Samba pa' ponían ti. esa canción, todo el mundo Wow, salía a bailar. bella canción. Entonces, eso fue uno de los puntos claves que tuvo el programa, que yo iba a una discoteca y ponía una canción, yo no la conocía, y veía que todo el mundo salía a bailar, me iba hasta el display, le preguntaba al disc jockey qué canción era, y yo la colocaba en la radio. A tu juicio, en toda tu experiencia, ¿cuáles son las canciones que más han pegado, que tú crees que han producido en la gente mayor efecto? Dame varias, Javi. Yo te puedo decir Hey Jude de los Beatles, que la quiero mucho, fue en 9 semanas en el puesto 1, y fue la primera canción que yo anuncié. Es un programa que se llamaba Variedades 790, que estaba en la antigua radiodifusora. Me tocó anunciar ese tema. Pero, bueno, está esa, Escalera al cielo, que son emblemáticas. Ahorita, fíjate tú, acaban de batir el récord de número 1, y yo oí la canción y no es tan, para mí no es tan buena. Una de Billy Ray Cyrus y el pequeño Nas X. Se llama El viejo camino del pueblo. 18 semanas en el puesto 1. ¿En Venezuela? No, en la 100 caliente. Aquí en Venezuela eso ya no llevan ese conteo. Tú sabes que una vez voy yo a Miami y le digo a mi cuñada, llévame pero un sitio donde vendan discos usados, que allá hay. Y me dio una cosa que era como el tamaño de Banesco, así grandísimo. Y me pongo yo a buscar disco. Yo entré como a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde y solo había conseguido 5 discos que yo sabía quién era. O sea, lo que produce el mercado americano como que uno ni se entera es una cosa enorme. Sí. Ahora con Spotify y con Apple Music y Amazon Music y con YouTube Music, uno goza porque el algoritmo te va llevando a descubrir unas cosas maravillosas. Que estos días descubrí Manchester Orquesta, que tiene un tema que se llama Silencio. Te lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo. Es una maravilla. Pero gente como tú, porque además, como tú sueles ir a la casa de mi hermano, tú eres un musicólogo de verdad, hasta cantas, tocas guitarra. Sí, yo tuve un grupo, antes de ser locutor, yo tenía un grupo, y por eso con el tiempo me hice locutor, porque yo los presentaba, y la gente me preguntaba, ¿tú eres locutor? No, oye, se te oye muy bien y tienes muy buenos graves y tal. Y entonces me emocioné, y cuando descubrí la locución, me quedé con eso, porque yo estaba estudiando, iba a estudiar computación. Entonces en la universidad era física, química y matemática. Las tres Marías. Para sacar un 10 ahí. Bueno, cuando me hice locutor, hoy me cambié a comunicación social, a periodismo, que se llamaba en esa época. Y descubrí que esa era mi verdadera profesión. Bueno, 52 años lo ratifican. Vamos a ir al corte y regresamos con Jesús Leandro, al cual hay que hacerle homenajes y quererlo mucho porque su constancia nos ha hecho sentir la música como ningún otro. Ya regresamos. Seguimos con Jesús Leandro. Jesús, y en la época aquella de los festivales, del Festival del Este, ¿también no te dio por la producción, montar eventos y cosas de esas? No, tú sabes que una vez yo me uní con un amigo, un colega que se llama Alejandro Blanco. Estábamos viendo cuando vino la New York Band aquí, ¿no? En Mata de Coco. Y estábamos hablando con el representante y para hacer un evento queríamos traer a las chicas del CAN. Lo hicimos. Y él nos recomendó Bonnie Cepeda. Mira, con Bonnie Cepeda van a ganar mucho más dinero y es más económico. Entonces se metió Alejandro, su cuñado y yo. Trajimos a Bonnie Cepeda. En ese momento Alejandro tuvo un accidente, se fracturó el fémur. Entonces, cónchale, hicimos el programa con Bonnie Cepeda en el Nuevo Circo
y no fue nadie. Perdimos. Y teníamos el otro contrato, era Las Chicas del Can. Y yo le dije, bueno, el cuñado de él parece que se echó las cartas y dijeron, no te metas en eso. Alejandro tuvo ese accidente. Y yo le dije, mira, yo solo en realidad no voy a cargar con esa responsabilidad, con ese compromiso. Total que tomó el contrato otra gente para el Poliedro. Todo el mundo me dijo, oye, ¿cómo se te ocurre? Ahí te hubieras salvado. Pues, ¿qué te voy a decir? Las Chicas del Can en el Poliedro, habiendo pegado a Juana la Cubana, fue tremendo fracaso. En cambio, ese mismo día, que después se presentaba en el Centro Portugués, no cabía la gente. Es que es Para que tú veas azaroso. cómo son los eventos. Bueno, tú sabes Entonces que, yo agarré la experiencia. mira, el día que voy para Miraflores, en la entrevista con Maduro, que invitaron a quienes habían estado en los debates, cuando salgo me consigo Omar Enrique. Y al lado de Omar Enrique estaba Bonnie Cepeda. Y yo, Bonnie, ¿cómo estás tú? ¿Para qué cosa? Ahorita me lo hiciste recordar. Hubo un momento aquí que el merengue, pero tú siempre has estado en el pop. Sí. Sí, pero aquí hubo un momento que el merengue era Claro, bueno. claro. Bueno, yo te digo, yo tuve la suerte de presentar a Juan Luis Guerra y 440, a Rubí Pérez. Eso fue en una gira en el 88. Yo presenté Es más, había un sitio que se llamaba Le Caché, ahí cerquita en la avenida, antes del Sambil, por ahí estaba. Sitio pequeño. Y ahí yo presenté a Johnny Pacheco y a Johnny Pete Pacheco. Conde Rodríguez. O sea, tú has conocido un gentío entonces. Sí, sí, no, yo presenté a Peter Frampton, Tina Turner, Bob Baccarat, Casey Sunshine Band, Silver Bob Baccarat. Convention, toda esa gente vino por acá. Presenté a David Soul, presenté, bueno, a ¿Y Mercedes tienes fotos Sosa. y cosas? ¿Recuerdas Tengo todo algunas eso? fotos, tengo algunas fotos, no todas. Pero fíjate, ahora no, ahora tú con el celular tomas la foto, vida pero queda yo presenté, registrada rapidito. imagínate. En radio, bueno, Gloria Estefan, Soda Stereo, todos esos grandes artistas, Maritrini, Miguel Bosé, todos esos artistas cuando venían a Venezuela, Pasaban por en ti. promoción los llevaban a la radio. Ariel Speedwagon, que tiene una anécdota Imagínate muy tú. buena. Entonces, que Cuéntala, Ariel cuéntala, Speedwagon cuéntala. lo llevaron a comer al portón, ¿sabes? Que era comida criolla. Y vieron al maraquero, Tepa. Y les gustó tanto que lo invitaron a que tocara con ellos en el Poliedro. Imagínate tú. Es que antes venía todo el mundo. Sí, sí, ¿Te sí. acuerdas? Aquí estuvo Tierra Rara, Tierra Rara, Queen, Santana, Queen. todo el mundo. Sí, señor. Y eran unos eventos fascinantes. Ahora no viene. Bueno, ahora Por la pandemia y por la platica, sí, ¿no? señor. Fíjate que los Rolling y Paul McCartney, varios han pasado por el continente, pero... Sí, han estado en Colombia sí, y aquí no. no han venido. Pero volverán. Volverán las ¿Y oscuras qué te parece a golondrinas. ti el reggaetón, la changa, el hip hop? Mira, hay algo de la música urbana que no me gusta es el trap. O sea, la grosería. El Eso que perreo. sea, por ejemplo, el perreo, por ejemplo, que Bad Bunny le hayan dado el premio como compositor del año, habiendo compositores tan buenos como Juan Luis Guerra, Juan Gabriel. En cambio, las canciones de El Conejo Malo son vulgaridades. Yo, por ejemplo, no permito que mi nieta oiga eso, porque yo no quiero que hable Paul, señor, doctor, que tengo las uñas sucias porque yo soy de vaina. No, yo soy muy respetuoso del idioma El lenguaje. y de verdad que yo no me gustaría ver a una hija mía o una nieta perreando, por ejemplo. Jesús, pero la radio es una voz, Sí, no es como la televisión con una imagen, o el periódico que es un escribir. Ahora, cuando la gente que no te conoce y te escucha, te debe haber pasado mucho que, oye, yo esa voz la he escuchado en algún lado. sí, cómo no. Me ha pasado que me han reconocido de uno. Tú eres el locutor que hace cada, ¿no? Sí. Ese cada, ¿te acuerdas que le ponía la voz mía a Bardazano? Venga, cada sirve mejor. Y así le puse una vez la voz a Gustavo Ávila. Y entonces Cuando cañonero. me lo consigo y yo le hago, ¿sabes que yo le monté la voz a usted? Oye, pero esa voz no pega conmigo, me decía. Él tenía un restaurante en el Hipódromo, Gustavo Ávila. Yo conversaba con él, fui varias veces.
Sí. O sea, tu historia es una vida llena de cosas emocionantes. Como diría Neruda, confieso que he vivido. Sí, 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 de verdad que, como dicen uno, ese refrán criollo, nadie te quita Ya lo lo he bailado. bailado. No, además, tu voz es tan particular. O sea, donde la pongan, toda cédula. Sí, gracias a Dios. De verdad que, ¿sabes lo que es bonito? Cuando uno comienza, no, como que no le gusta mucho su voz, no confía mucho en eso y la gente te lo dice, no, pero se te oye muy bien. Pero cuando tú comienzas a dominar tu voz, que haces las inflexiones que te manda tu cerebro, entonces es cuando te gusta. Yo tengo una voz que estoy muy feliz con ella porque no es muy grave ni es aguda y te permite hacer inflexiones hacia abajo y hacia arriba. La usas como un buen instrumento. Yo que te Sí, conozco señor. y que te he seguido toda la vida, eh, es no solo fácil de reconocer, sino que tiene, sobre todo en la animación, la habilidad de emocionarte. Sí, sí. Es muy... Mira, dominar al público es bastante, bastante difícil. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, que siempre he tenido la suerte de que el público ha sido muy receptivo conmigo, porque hay animadores que han ido al poliedro y no lo dejan a decir 3 palabras, empiezan las pistas y tal. Entonces uno tiene que saber aprovechar lo que es el timing, no, por favor, un poquito de silencio, no, 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 entonces esperar, están gritando, cuando ellos empiezan a bajar es cuando va a salir tú, señoras y señores, y así va. o sea que hay unos Eso trucos que se eso te lo aprenden. va, sí te lo va dando la experiencia. Y te ha tocado en eventos gente que se le pasan los tragos y se vuelve impertinente. Yo recuerdo que Carlos Morián fue una vez al Círculo Militar y entonces estaban cantando, llegó un señor pasado de felicidad y se le puso al lado concierto instrumental y le decía, cántame con Ticinio. Que el hombre, tú me puedes cantar con Ticinio. Sí, sí, vale, eso pasa. Sobre todo, igual con los grupos, bueno, cuando yo tenía el grupo, este, mire que aquí está, una vez estábamos tocando en coro, aquí está yo no sé quién, que él no canta, no se ve de aquí si ustedes no le tocan sombra en los médanos. Era un grupo de rock, tocábamos calipso, samba, bossa nova, pero el primer guitarrista tenía un gran oído. Y cada ratico, mira, había uno que, mire, yo quiero cantar. No, hermano, estamos tocando. Y venía otra vez el tipo. Mire que cuando nos dicen eso, el primer guitarra era trinitario, no sabía Sombre de los Medas, pero tenía un gran oído. Entonces le dice, el que le había dicho que quería cantar, ¿tú sabes Sombre de los Medas? Bueno, canta ahí y lo Yo te acompañamos. sigo. Sí, Jesús, señor. vamos a ir al corte y ya regresamos contigo con tus anécdotas, con tus cuentos y con toda esa vida dedicada a la música y a entretener a los venezolanos. Ya regresamos. Seguimos con Jesús Leandro. La voz, la voz. Tú sabes que la voz le dicen a Héctor Lavoe, Frank Sinatra, Sí. a la gente que tiene una voz muy en música sabrosa, que te atrae. Pero tú eres la voz de los locutores venezolanos. Además, ¿quiénes quedan vivos de la generación? Quedan poquitos. Sí, sí, sí. Ujú. Por ahí está Tinedo, Tinedo, ujú. Hoffman Napoleón también. está vivo. Napoleón Bravo, sí. Bueno, yo empecé un poquito después de ellos. Ujú. Incluso Locher empezó primero que yo. Yo arranqué con mi programa propio en el 71, Ciclo Pop. Pero eso hace mucho. Sí, va para 50 años. ¿Y tú no Bueno, estuviste en Capital? En la no, época de no, no, Capital. ¿Y en Radio Aeropuerto tampoco? tampoco. Ah, que recuerdo yo que tuvieron ese grupo. Yo fui una vez a Capital, pero ya yo estaba hecho. Entonces no quise seguir. Aunque yo fui primero a Radio Caracas, la primera emisora donde yo quise trabajar después de estar en radiodifusora fue Radio Caracas, porque eran los locutores que yo oía. Clemente Vargas Jr., Eduardo Morel, Alfredo José Mena, Rafael Enrique Mena, Walter Parra, bueno, era una cantidad de grandes locutores. Pero yo fui muy emocionado y nada, no, ni siquiera hice la prueba. Me dijeron como 3 veces, ¿de parte de quién viene usted? Ajá. No, vengo por iniciativa propia. Y otra vez, ¿de parte de quién me dijo que venía? No. Al final salió un señor y me vio así. Y eso yo tenía mi 21 y flujo y estaba en corbata. No, aquí no le hacemos pruebas a los locutores. Fui a Capital, hice mi prueba también, ahí me felicitaron muy Sí, bien, qué narré bueno. las noticias, Nosotros te llamamos. sí, pero me dijeron, cónchale, te felicito, pero en realidad
Mira, aquí está un Iván Locher, que es una estrella, un Napoleón Bravo, que es una estrella, un Adolfo Martínez Alcalá, que es una estrella, me lo nombró todo, Capi Doncella, que es una estrella, Tinedo Guía, que es una estrella. Ellos están muy contentos aquí y nosotros estamos muy contentos con ellos. Así que no te digo que vengas el mes que viene, Sino que, ¿ves? pero la vida siempre te da el desquite. Esa misma persona fue a trabajar después a Éxitos 1090 y a la primera persona que llamaron fue a mí. Y yo comencé en Éxitos 1090 ya sin pasar por avance ni nada, directo a la guardia de 4 a 10, imagínate. Y ya estaba en radiodifusora ese mismo mes, a los 3 meses me dieron un ciclopop y me dijeron en 1090, mira, no te vayas, no renuncies todavía ya, porque aquí los locutores no duran mucho. Y duraste. 21 Ahora, años. ¿cuál es la fórmula del ciclopop? Mira, es trabajar con las efemérides, o sea, las canciones y los artistas que nacieron, que Y los fallecieron, los temas que fueron número 1 durante toda la historia del rock, alternado con lo que está de moda hoy en la música pop, música de adulto contemporáneo. Y entonces ahora tienes que hacer el balance, tienes que colocar mucha música hecha en Venezuela. Entonces estoy haciendo la historia del pop en Venezuela. Ahí va a sonar 007, Los Clanners, Los Danger, Carlos Moreán, Spiteri, Nancy Ramos, Trino Mora, Ivo, Los Supersónicos, Los Danger, todo eso. Yo entrevisté a Spiteri como 15 días antes que se muriera. Imagínate, También me era entristece. gran amigo mío. Yo lo conocí porque cuando yo Era trabajaba... loco. Sí, yo trabajaba ¿Sabes? en Seguros La Seguridad, ahí en la avenida Urdaneta, y ahí trabajaba la mamá de él. Y yo conocí a Charlie, su hermano, que también murió. Incluso cantó una vez con nosotros, porque estábamos tocando en la verbena esa del Don Bosco, y nos invitaron a tocar un cumpleaños de un grupo que estaba ahí que se llamaba, ¿cómo se llamaba el grupo? Bueno, un grupo que tocó ahí también. Y fuimos, y no teníamos cantante, y Charlie cantó con nosotros. No, hay una cantidad de gente que oyéndote se me pasa por la cabeza tanto. ¿Tú conociste a Renny Otolina? Sí, cómo no. Yo lo entrevisté cuando él hizo la película No es nada mamá, solo un juego. ¿Te acuerdas? Una anglo-ítalo-venezolana. Y me llamó mucho la atención porque él llegó, era la Quinta Vilma, en Éxitos 1090, en el Rosal, y él llegó manejando su Rolls Royce blanco. Un Rolls blanco, wow. Manejándolo él, o sea. Ese sí era un personaje muy avanzado Sí, para sí, todas sí, las sí. cosas que hizo, ¿no? Ahora que, imagínate la cantidad de anécdotas de Renny, que era muy perfeccionista. Él La trajo hija tuya y que es así también, Sí. a Dayana. Él, el que le traía a los artistas era Enzo Morera. Y entonces, por ejemplo, cuando vino aquí los Shocking Blue, los de Venus, Lo recuerdo. graban el primer programa y le dicen, bueno, cámbiense que vamos a grabar el otro. ¿Y qué pasó? No, que no tienen otra. ¿Cómo que no? ¿No tienen otra? Enzo, págales que se vayan. Sí. Parece que hay una anécdota con Juan Gabriel así. Llegó Juan Gabriel y él lo vio mal vestido y le dijo, vaya y se viste. No, y John Mustaki también quería, no, no, así no puede salir con una batola, no, no, no. Bueno, entonces no va, páguele, que se vaya. Renny trajo a Miriam Makeba en el momento en que era una sensación mundial. Sí, Que tú la recordaste ahorita en el disco de sí. Ciclopop. Trajo a Dionne Warwick, trajo a Stevie Wonder, trajo a Tom Jones, o sea, él tenía sus artistas para él, no de Radio Caracas, de su show. Ahí estaba Rudy Márquez, Mirla, y los artistas que él traía eran de su show. O sea, era un tipo en realidad que de verdad que hizo muchísimo por la locución en cuanto a dignificarla. Yo recuerdo cuando yo empecé a grabar comerciales, una cuña para radio, por ejemplo, eran 375 bolívares trimestrales. Si era televisión, 450 trimestrales, eran como $100. ¿Y eso era plata? Sí, bueno, $100. Pero Renny cobraba 1,000 diarios. Imagínate tú. Entonces, ¿Y tú sí te platicas, Jesús? Sí, ¿Tuviste? gracias a Dios. Bueno, me fue muy bien en los comerciales. Yo dificulto que haya un locutor que haya grabado más que yo. Yo del 75 para acá los conté en este día. Son 5,200 comerciales por lo menos que Wow. he ¿Los hecho tienes yo. guardaditos? Sí.
Ah, qué interesante. Podemos hacer un día un programa con todo eso, porque debe ser Claro, y me emocionante, tocó ¿no? la época, por ejemplo, CADA. Ujú. Eso era todas las semanas 3, 4 versiones diferentes. Y era CADA y Prica. Hacía, por ejemplo, Blancy Video, todas las películas que habían que anunciar. Había cigarrillos, licores. La Sí, primera había una gran época cuña. que se anunciaba, eso eran los grandes anunciantes. Exacto. Todos los grandes eventos que venían aquí lo patrocinaba Astor. Y esa fue la primera gran cuña que me abrió las puertas. Cuando vino aquí Joan Baez. Joan Baez en el universitario. John Baez. Astor. No la recuerdo, pero Ella es la ella que. te cantaba Joe Hill, ¿te acuerdas? Que era un hombre de la prisión, una historia. Y fue muy protestataria Sí, ella. ella Sí. era. Incluso ella grabó un disco donde se oyen los bombardeos en Ujú. Vietnam. Donde están, Tenía una hermosa voz. Ella también, la recuerdo por la película Sacco y Vanzetti, ella, la ajá, es canción es la de ella. balada de Sacco y Vanzetti la Ajá, grabó es de ella. ella. Jesús, qué Eh, placer, podemos volver a hacer otro con programa. mucho gusto, Oye, vale, será un yo placer. creo que todo el que te está viendo disfruta, porque además a ti todo el mundo te quiere. Gracias a Yo Dios, no he hermano. encontrado a nadie que hable mal de ti, y aquí todo el mundo Gracias. habla mal de todo el Sí, mundo. gracias a Dios. Yo no, yo siempre incluso le decía a Diana, me dijo, cuando vayas a hablar mal de alguien, Calla. muérdete la lengua. Al contrario, habla bien de todo el mundo. Así es. Gracias, Jesús. Jesús Leandro con nosotros. Un honor, un placer. Gracias, Kiko. Ahí viene Ángel, ¿verdad? Que sí habla mal de todo el mundo. Qué cosa. Hasta de mí. Ya regresamos. Me viene a la memoria un comentario de un amigo mío llamado Mauricio Lemus, que una vez me comenta que ser cineasta en Venezuela no puede pasar más allá de ser una inquietud, cuando en los Estados Unidos, por ejemplo, es una verdadera profesión. Pero me encanta presentar a Ignacio Castillo Cotín porque él es la excepción de la regla en el caso de Venezuela. Escritor, cineasta, tiene una carrera no solamente exitosísima, sino que además promete porque tiene demasiados proyectos en la chistera. Bienvenido, Ignacio, a este espacio de Kikosis. Me encanta que estés aquí porque además está sonando muchísimo en todas partes. Yo prendo la radio y te escucho, veo la televisión y te estás entrevistando, veo las redes y estás que echas fuego por todos lados. La razón no es otra que un documental que acaba de presentar en días pasados, comenzando el mes de diciembre, muy interesante. Es un documental además de su propia autoría, valga la redundancia, que se llama La Danubio. Pero yo quiero que seas tú mismo que nos cuentes a cuenta de qué viene este documental. La Danubio es un documental que nace de una inquietud, digamos, más hacia el mundo de la ficción. Yo toda la vida lo que he hecho es ficción y me llamó la atención la historia de la Danubio, que es una pastelería en Venezuela, pero desde el punto de vista de la familia Querese. Son personas que yo he visto, no los conocía personalmente. ¿En serio? ¿Fue una cosa que surgió Sí, así sí, de... yo era consumidor de la Danubio, pero siempre me parecía que dentro, como los tres hermanos que siempre trabajan allá adentro, junto a la mamá, podía haber una historia interesante que contar. Entonces, lo que hice fue eso. Primero empecé a conversar con ellos y en los primeros encuentros identifiqué rápidamente que había una historia interesante que podíamos contar de cómo era esa dinámica tan particular de esta familia que trabaja todos los días en un negocio exitoso, pero muy a la venezolana. Lo que quiero decir a la venezolana es que es muy entretenido, desarrollan protocolos propios que yo creo que lo hacen muy universal. Y esa universalidad fue lo que me llamó la atención. ¿Te costó convencerlos? Porque ninguno de ellos es actor, que yo sepa, son los tres hermanos Querese, son Alejandro, Pablo No, y Alonso. Andrés. Y Andrés, perdón, son los tres, más la figura emblemática que es la madre, la señora Evelia, quien tengo el placer de conocer, que es además una persona con una personalidad fortísima. ¿Cómo fue ese lidiar con estos actores, entre comillas, que no son actores, y poder sacarle los testimonios en este documental? Bueno, lo primero fue conversar con ellos antes de prender la cámara, ¿no? Estuve un tiempo, por lo menos me di un par de semanas conversando con cada uno, explicándole qué era lo que yo quería hacer. Yo quería contar una historia al final que fuese entretenida y que evidentemente dibujaran todo ese mundo
que es vivir dentro de una pastelería y en Venezuela, esa particularidad. Yo creo que conecté con ellos, les di confianza, pero estoy seguro que no tenían ni idea de lo que yo iba a hacer. Ellos confiaron en mí y al final creo que quedaron contentos con el resultado final, pero digamos, yo siempre estuve claro y se los dije de antemano que yo no iba a hacer un tributo a la Danubio. Esto no es un documental institucional. Exacto, esto no es publicidad, Para nada, esto para no, nada. ellos no fue que te pagaron y te contrataron. No. Esto es algo totalmente de tu autoría. Autoral, sí. O sea, yo estaba buscando, era contar una historia entretenida, de principio a fin, y creo que se logra, se consigue. Evidentemente, termina siendo un documental inspirador, termina, digamos, esas contradicciones y esa risa que te puede generar esa relación entre ellos, termina de alguna forma reflejando lo que somos nosotros. Entonces toca el tema de la identidad del venezolano. Y evidentemente si estamos aquí y hay muchas cosas que identificas y terminan inspirándote, pero digamos el objetivo principal no era ese. Yo estaba tras la búsqueda de contar esta historia de una forma entretenida y que sabía que iba a ser auténtica porque los personajes son muy auténticos. Tú conoces a uno de ellos, bueno, a todos. A todos, pero particularmente a Alejandro y a Media, su esposa, que la quiero mucho. Yo tenía la idea de cómo eran ellos, pero ya al ponerle la lupa y ver cómo funcionan por dentro, pues terminan siendo personajes dignos de la ficción. Pero no solamente ellos, ojo, el foco sí es la familia Querese, pero dentro del documental también ves las familias que conforman la Danubio dentro. Dentro de la producción, la Danubio tiene más de 300 empleados y muchos son familias. Pero lo que me llamaba la atención de querer contar la historia de la Danubio es que ellos logran la excelencia, pero a la venezolana. ¿En qué sentido? En que de repente, si cualquier otra persona que vea el documental va a decir, oye, pero no, tienen pájaros allá adentro, hay una dinámica, ¿qué es esto? ¿Cómo la persona tiene esa relación con el jefe? Y eso es lo que te digo, que llama mucho la atención, que nosotros lo tomamos como algo obvio, pero que si tú lo enseñas, este material afuera, te van a decir, oye, no puede ser que esto sea un negocio y que además funcione, y que no, es que solamente no funcione, es que es exitoso. Claro, pero claro. eso es lo que a mí me llamaba la atención desde el principio, era decirte, yo te lo voy a contar cómo nosotros llegamos a ese punto de excelencia, pero a nuestra forma, y agarré la familia Querese para contarte esto. La verdad es que como la Danubio hay otros negocios en Venezuela y se pueden ver reflejados en esa dinámica tan particular. Hay una frase en el documental que dice Andrés Querese, uno de los hermanos, que dice, yo después de hacer un curso en el IESA y estudiar la empresa familiar, yo salí de ahí diciendo, bueno, nosotros tenemos que generar un protocolo. Y la verdad es que nuestro protocolo es que no tienen protocolo. Y es que son los más venezolanos que tú puedes responder. No podemos hablar del método Querese, que es el no tener protocolo. Bueno, el método Querese es justamente un trabajo que hizo Willy McKay hablando de cómo funciona eso. Y yo creo que hoy está muy de moda el tema a nivel de todo lo que es orgánico, todo lo que es poco procesado. Y si tú te pones a ver en detalle cómo funciona por dentro de la Danubio, no hay nada más orgánico que eso. De gente trabajando a mano durante años haciendo lo mismo, pero sintiéndose también formando parte de una misma familia. Y yo creo que eso se traduce a grosso modo en lo que es el país también. Y es un país que pocos vemos, Ángela, y eso es algo también que resulta del documental, que terminas contando una historia que inspira, que emociona, pero también muy real, muy cruda. Aquí no hay nada aquí no hay nada posado, aquí las entrevistas son reales, aquí lo que ocurre, y hay cosas buenas y cosas malas, pero termina reflejando lo que somos y pocas veces vemos esas historias reflejadas en la gran pantalla. Yo creo que la Danubio es una buena excusa para ver esa Venezuela que todavía existe y esa Venezuela que seguro podemos ser. Eso que dicen en francés, la petite histoire, es decir, la pequeña historia, esas interrelaciones entre la familia, que ojo, a veces no necesariamente son cordiales, o todo lo contrario. Y en esa fuerza, en esa lucha de fuerzas, quizás es lo que también te ayuda a generarte un buen pan de jamón, una deliciosa torta de guanábana, y tú dices, pero ¿cómo lo logran? Eso es lo que hay que ver en tu documental, porque creo que está además muy, muy bien reflejado, ¿cierto? Sí, y además te encuentras con unas personas que son muy reales. Te vas a dar cuenta cómo ellos hablan, cómo ellos enfrentan la cámara, y eso es algo... Eso quiero que tú me cuentes. Ahora nos vamos a comerciales y ya regresamos. ¿Cuál te pareció el personaje más descarnado, el más deslenguado? Ya regresamos. Seguimos con Ignacio Castillo Cotín,
cineasta, además, que pocas personas saben que es escritora y autora además de sus propios guiones, que ya vamos a hablar de eso a continuación, pero habíamos dejado una pregunta al aire en el segmento anterior, y es, ¿cuál de esos personajes que entrevistaste para el documental de la Danubio te pareció el más deslenguado, el más descarnado, el que dice pim, pam, pum y cuenta las cosas como son? Yo creo que todos, los cuatro, digamos, los tres hermanos y la mamá, fueron muy como son ellos en la vida real. O sea, ahí no hay nada de poses. Pero sin duda a mí el personaje que más me llama la atención y que creo que me inspiró mucho a hacer este documental es la señora Evelia. ¿Qué edad tiene la señora Evelia? La señora Evelia tiene 91 años. 91 años. Sí, Y estos ojitos que Dios me dio, yo la veo a ella. Todos los días va a trabajar a su negocio. Sí, sí. Ella tiene una forma de ser, ella es andina y muy particular. Y su forma de ser se traduce mucho en lo que es la Danubio. Incluso los hijos lo dicen, le dan mucho crédito a ella del éxito de la Danubio y también de esa forma de vivir. Digamos, ellos trabajan en la Danubio y forman parte de la Danubio los hijos de Evelia, porque también Evelia de alguna forma lo quiso siempre así. Entonces ves ese matriarcado muy fuerte. Y ella es una persona muy decidida, muy aplomada, obviamente. Focus, como dicen ahora. Totalmente. ¿Cómo se dice? Focus. Ella está... Totalmente. Y se puede decir que de repente una mujer avanzada a su tiempo, ¿no? Si echamos unos años atrás, dice, bueno, ella crea todo esto. Obviamente con su esposo, con Pal. Pal era realmente el pastelero. Ella siempre le decía, yo quiero montar un negocito donde tú hagas los pasteles y yo los vendo afuera, que es lo que yo sé hacer. Y fíjate el negocito que hicieron. Terminó siendo un emporio. Fíjate que una de las cosas que me gusta de esta iniciativa tuya es que hay otras historias interesantes que contar. Y una de las cosas que estábamos hablando hace ratito, él y yo fuera del aire, es que el venezolano tiene una memoria muy corta y muchas veces vemos empresas exitosas y de largo aliento que de repente no necesariamente ya va pasando de padres a hijos o a nietos porque no se desarrolla un sentido de pertenencia. Quizás el europeo tiene un poco más esas raíces, tiene mayor arraigo, porque además es una cosa que le viene de la cultura, pero el venezolano se nos diluye un poco eso. ¿Has pensado, te han llamado de otras empresas? ¿Tú crees que eso cale, ese tipo de documental para ser emulado? Yo no haría otro documental igual a esto. O sea, yo hice este documental inspirado en los personajes, en la familia Querese y en la conexión emocional que había. Ahora, de ahí en adelante, hacer otros trabajos relacionados a empresas, no lo haría, digamos, desde el punto de vista autoral, como fue este. Este sí lo hice, digamos, para los Panas Producciones y Bacon Pictures fueron las casas productoras que estuvieron detrás del proyecto y lo hice de esa forma. Yo no creo que haga otro con este mismo foco. Creo que sí refleja mucho lo que pueden ser otras empresas, pero tiene que haber algo adicional, una conexión emocional o algo más para poder, por lo menos en mi caso personal, meterme de cabeza como lo hice ahorita con la Danubio. Has hecho, además, vamos a hablar ahorita un poquito de tu trayectoria. Hiciste La Virgen Negra, hiciste El Inca. El Inca. Y fíjate que dentro de poco, bueno, ya cumpliste 38 años y has tenido una carrera muy bonita porque además has sabido cotejar lo que es la ficción, que es como tu pasión, como artista, como metteur en scène, como director, y además como publicista, porque hasta ahora llevas acumulado alrededor de 200 premios ANDA, que se dice fácil. No, 200 premios ANDA, no, 200 comerciales. Perdón. Exacto. Perdón. Autoedit, 200 comerciales, de los cuales te has ganado unos cuantos premios ANDA. Ah, sí, eso sí. ¿Y cómo lograste ese nivelar entre esa parte del artista y la parte comercial? Yo creo que forma parte del mismo oficio. Yo creo que es simplemente ser un poco más integral, afrontarte a otros retos y saber diferenciar que cuando tienes un proyecto que es propio, que es editorial, entender cuáles son las motivaciones, las razones y la premisa, y cuando estás trabajando para un producto, ya sea una marca, entender cuál es la necesidad de la marca y tú tener que amoldarte a ello. El error está cuando tú tratas de imponer esa visión tuya editorial sobre la necesidad de una marca, porque estás perjudicando tanto tu visión como la necesidad de la marca. Y yo creo que... lo tienes muy claro. Lo tengo muy claro. Esa fina línea lo tienes claro. Exactamente. Hablemos ahora un poco de tus gustos personales con respecto al cine. Gustándote la ficción, ¿cuáles son esos directores que te apasionan? Wow, yo creo que yo diría que Paolo Sorrentino, toda la de directores que están todavía vigentes y que hacen cosas muy interesantes. Paolo Sorrentino es
para mí una gran influencia, un director italiano que sigue haciendo cosas espectaculares. Las últimas películas que han hecho han sido las más famosas. La Grande Bellezza ganó Oscar y Youth, La Giovanezza es una de mis películas favoritas. Me gusta mucho Wong Kar-wai, creo que el lenguaje del hongkoniano es bellísimo todo lo que ha hecho, In the Mood for Love, ha hecho películas muy bonitas y bueno, hizo una película en inglés que se llama My Blueberry Nights, que me encanta. Te diría de películas de directores latinoamericanos, me gusta mucho lo que hace Pablo Larraín, un chileno que ha hecho Sí, cosas. como no, me encantó la película de Jackie. Jackie es Jackie, excelente, fabulosa. editada por un venezolano, Sebastián Sepúlveda es venezolano, es venezolano-francés, franco-venezolano. Vive en Chile y tuve la oportunidad incluso de conocerlo a él, porque cuando se estaba editando Jackie, se estaba editando El Inca en Chile. Y me encanta el trabajo que hace Pablo. Guillermo del Toro, otro director que me fascina, me parece un tipo súper versátil, creo que es uno de los grandes directores en la actualidad y creo que van a hacer muchas más cosas. Es especialista en efectos especiales, pero también hace maquillaje, es un tipo que además escribe increíble. Y bueno, yo te diría que Martin Scorsese quizás es como... Yo mato sí. por la edad de la inocencia. Ajá. ¿Te ha tocado alguna vez un cliente de esos duros, difíciles, que te ha tratado de imponer una línea y tú le has dicho, mire señor, muchísimas gracias, te paras y te vas? No me paro y me voy, pero sí le dejo claro que lo que está haciendo está muy mal. O sea, creo que también es parte de la responsabilidad del oficio. O sea, si tú sabes que... Yo trato siempre cuando hablo con un cliente de meterme en la cabeza de cuál es la idea, cuál es el objetivo. Queremos vender más zapatos, queremos vender, ok, ¿y cómo lo quieres hacer? Ok. Entonces yo trato de agarrarme desde ahí y yo lo traduzco en el lenguaje audiovisual, lo traduzco en ese lenguaje publicitario, pero cuando ya veo que en las formas hay una distracción que no va a llevarnos para ningún lado, trato de hacerlo más... Gracias a Dios no me ha pasado tanto, me ha pasado muy pocas veces, pero sí le pongo las alertas, pues, y nunca termino haciendo algo que no me convenga, eso sí lo digo. ¿Qué es lo más difícil de hacer cine en Venezuela? Yo creo que hacer cine es difícil, punto, en el mundo. Ok. El tema de conseguir el financiamiento, el tema de que las películas se puedan ser rentables, de que tenga un público final, es difícil, es muy difícil. No solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. ¿Qué es lo más difícil? Sin duda, el levantar el financiamiento y conseguir la rentabilidad para que puedas seguir tu próxima película. Para ser un buen cineasta se necesita tener un toque de locura. Yo creo que para ser un buen cineasta tienes que de alguna forma nacer. Son de esas profesiones que tú tienes que ser, porque tú vives 24 horas ahí metido, ficcionando, trabajando. Para mí es difícil diferenciar la profesión de tu vida personal. Yo creo que este mundo es te consume tanto que es difícil poder diferenciarlo. Tú naces de alguna forma y después obviamente te vas perfeccionando y vas educándote, pero ese concepto de, como dicen los franceses, de realizador, eso está en ti. Eso está en ti y se puede haber reflejado cuando eras pequeño haciendo una obra de teatro y después lo traduces en un lenguaje ya audiovisual más sofisticado, pero digamos, eso está en ti, en contar historias y eso está siempre. Bueno, para ser cineasta, además que tampoco, y publicista, como también lo eres de alguna manera, y escritor, bueno, tu vida debe estar, me imagino que los horarios muy un poco locos, además que estás casado, tienes un bebé y hay uno que ya viene en camino. En tu vida personal, en tu casa, ¿cómo cotejas esos horarios y esas diferencias? ¿O tu esposa, acaso, también pertenece al mismo mundo que tú y lo entiende? No, mi esposa no pertenece al mismo mundo. Yo soy muy organizado, soy súper puntual. Mis días son todos cronometrados. Yo justamente trabajo como puede trabajar de repente un ingeniero. Pues yo tengo todo un horario establecido, yo tengo todo programado, mis semanas, mis meses, mis años, lo tengo muy organizado. O sea, que me tienes muy impresionada, Ignacio, porque la mayoría de los cineastas que yo he conocido tienen más un espíritu bohemio que predomina que en tu caso, que te veo que eres muy cartesiano y aristotélico, pero a la vez eres muy artista. Estoy sumamente agradecida por haber estado aquí en este final de Kikosis. Quiero recordarles tus redes sociales, por favor. @y_castillocotín con 2T son mis redes sociales y @palospanasprod de mi casa productora. Te felicito por ese súper documental y espero que esta sea la primera de muchas visitas. Y les recuerdo, mis redes sociales son facilitas, es mi nombre, @AngelaOraa con doble A. Será hasta la próxima y los espero aquí en Kikosis. Chao.